Historia de los patriarcas y profetas. Capítulo 53. Segunda parte. Escrito por Helena Harman de White. El carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra lugar para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que eran también hombres de fe. No les había contaminado la idolatría. Dios pidió dirigirlos y por su medio librar a Israel. El éxito no depende del número. Tanto puede Dios liberar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Los israelitas se apostaron en la cumbre de una colina que dominaba el valle donde acampaban los invasores. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langosta, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumulaba a la orilla del mar. Jueces 7:12. Gedeón tembló cuando pensó en el combate del día siguiente, pero Dios le habló durante las horas de la noche, y mandándole bajar con Fara, su asistente, al campamento de los madianitas, le dio a entender que allí oiría algo que lo alentaría. Fue, y mientras esperaba en la oscuridad y el silencio de la noche, oyó a un soldado relatar un sueño a su compañero. He tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. El otro le contestó en palabras que conmovieron el corazón de aquel oyente invisible. Esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Gedeón reconoció la voz de Dios que le hablaba por medio de aquellos forasteros madianitas. Regresó al sitio donde estaban los pocos hombres que andaban y les dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Por indicación divina le fue sugerido un plan de ataque y lo puso inmediatamente en ejecución. Los 300 hombres fueron divididos en 3 compañías. A cada hombre se le dio una trompeta y una antorcha escondida en un cántaro de barro. Los hombres se distribuyeron en tal forma que llegaran al campamento madianita de distintas direcciones. En medio de la noche, al toque del cuerno de guerra de Gedeón, las 3 compañías tocaron sus trompetas y luego rompieron sus cántaros, sacaron a relucir las antorchas encendidas y se precipitaron contra el enemigo, lanzando el terrible grito de guerra: ¡La espada de Jehová y de Gedeón! El ejército que dormía se despertó de repente. Por todos lados se veía la luz de las antorchas encendidas. En toda dirección se oía el sonido de las trompetas y el clamor de los asaltantes. Creyéndose a la merced de una fuerza abrumadora, los madianitas se volvieron presa del pánico. Con frenéticos gritos de alarma, huían para salvar la vida y, tomando a sus propios compañeros como enemigos, se mataban unos a otros. Cuando acudieron las nuevas de la victoria, volvieron miles de los hombres de Israel que habían sido despachados a sus hogares y participaron en la persecución del enemigo que huía. Los madianitas se dirigían hacia el Jordán con la esperanza de llegar a su territorio allende el río. Gedeón envió mensajeros a los de la tribu de Efraín para incitarlos a que interceptaran el paso de los fugitivos en los vados meridionales. Entretanto, con sus 300 hombres, cansados, pero todavía persiguiendo a los de Madián,
Jueces 8:4. Gedeón cruzó el río en busca de los que ya habían ganado la ribera opuesta, los dos príncipes, Zeba y Zalmuna, quienes encabezaban toda la hueste y habían escapado con un ejército de 15,000 hombres. Fueron alcanzados por Gedeón, que dispersó completamente su fuerza y capturó a sus jefes y les dio muerte. Esta derrota decisiva, no menos de 120,000 de los invasores perecieron. Fue quebrantado el dominio de los madianitas, de modo que nunca más pudieron guerrear contra Israel. Se extendió rápidamente por todas partes la noticia de que nuevamente el Dios de Israel había peleado por su pueblo. Fue indescriptible el terror que experimentaron las naciones vecinas al saber cuán sencillos habían sido los medios que prevalecieron contra el poderío de un pueblo audaz y belicioso. El jefe, a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas, no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba como el menor en la casa de su padre. Pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talentos más destacados, sino a los que mejor puede utilizar. Delante de la honra está la humildad. Proverbios 15:33. El Señor puede orar más eficazmente por medio de lo que mejor comprende su propia insuficiencia y quiera confiar en Él como su jefe y la fuente de su poder. Los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con su sabiduría. Si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más en su favor, pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos. Se creen competentes para actuar sin consejo de Dios. El simple acto de tocar la trompeta de parte del ejército de Josué alrededor de Jericó y de parte del pequeño grupo de Gedeón entre las huestes de Madián resultó eficaz por el poder de Dios para anodar al poderío de sus enemigos. El sistema más completo que los hombres hayan concebido jamás, si está privado del poder y de la sabiduría de Dios, resultará en un fracaso, mientras que tendrá éxito los métodos menos promisorios cuando sean divinamente ordenados y ejecutados con humildad y fe. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual como lo fueron para Gedeón y Josué en sus batallas contra los cananeos. Mediante las repetidas manifestaciones de su poder en favor de Israel, Dios quería guiarlos a tener fe en Él, a buscar con confianza su ayuda en toda emergencia. Está igualmente dispuesto a obrar en cooperación con los esfuerzos de su pueblo hoy y a lograr grandes cosas por medio de instrumentos débiles. Todo el cielo espera que pidamos sabiduría y fortaleza. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Al volver Gedeón de perseguir a los enemigos de la nación, hubo de arrostrar la censura y acusaciones de sus conciudadanos. Cuando convocó a los hombres de Israel contra los madianitas, la tribu de Efraín se quedó atrás. Consideraban este esfuerzo como una empresa peligrosa. Y como Gedeón no les mandó un llamamiento especial, se valieron de esta excusa para no unirse a sus hermanos. Pero cuando recibieron noticias del triunfo de Israel, los hijos de Efraín sintieron envidia porque no habían tenido parte en él. Después de la derrota de los madianitas, los hombres de Efraín habían ocupado los vados del Jordán por orden de Gedeón, e impedido así que escaparan los fugitivos. Esto permitió dar muerte a muchos enemigos
y entre ellos a los dos príncipes de Oreb y Zeeb. En esta forma los hombres de Efraín prolongaron la batalla y ayudaron a completar la victoria. Sin embargo, se llenaron de celos y enojo, como si Gedeón se hubiera guiado por su propia voluntad y juicio. No podían discernir la mano de Dios en el triunfo de Israel sin apreciar el poder y la misericordia de Él en su liberación. Y este mismo hecho demostraba que eran indignos de ser escogidos como sus instrumentos especiales. Al regresar con los trofeos de la victoria, dirigieron este airado reproche a Gedeón. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? ¿Acaso nos llamaste cuando ibas a la guerra contra Madián? ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es lo que queda en los campos de Efraín mejor que la vendimia completa de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Qué he podido yo hacer en comparación con vosotros? Los celos podrían muy bien haberse exacerbado en riña que habría causado conflicto y derramamiento de sangre, pero la respuesta modesta de Gedeón aplacó el enojo de los hombres de Efraín, que regresaron en paz a sus hogares. Aunque firme e intransigente cuando se trataba de los príncipes y varones forzados en la guerra, Gedeón manifestó un espíritu de cortesía que no se ve a menudo. En su gratitud porque lo había librado de los madianitas, el pueblo de Israel propuso a Gedeón como rey y que el trono quedara asegurado para sus descendientes. Esta propuesta era una violación categórica a los principios teocráticos. Dios era el rey de Israel, y poner a un hombre en el trono sería rechazar a su soberano divino. Gedeón reconocía este hecho, y su respuesta demuestra cuán fieles y nobles eran sus móviles. Declaró: no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. Jehová será vuestro señor. Pero Gedeón se dejó extraviar por otro error que acarreó el desastre sobre su casa y sobre todo Israel. Es frecuente que la época de inactividad que sigue a una gran lucha entraña más riesgos que el propio periodo de conflicto. A semejantes peligros se vio expuesto Gedeón. Un espíritu de inquietud se había apoderado de él. Hasta entonces se había contentado con cumplir las instrucciones que Dios le daba, pero ahora, en lugar de esperar la dirección divina, empezó a hacer planes por su cuenta. Siempre que los ejércitos del Señor hayan ganado una victoria señalada, Satanás redoblará sus esfuerzos para destruir la obra de Dios. Así que fueron sugeridos a la mente de Gedeón pensamientos y planes por los cuales los israelitas fueron descarriados. Por el hecho de que se le había mandado que ofreciera un sacrificio sobre la roca donde el ángel se le había aparecido, Gedeón concluyó que se le había designado para que oficiara como sacerdote. Sin esperar la aprobación divina, decidió proveerse de un lugar apropiado e instituir un sistema de culto semejante al que practicaba en el tabernáculo. Gracias a la intensidad del sentimiento popular, no encontró dificultad alguna para realizar su proyecto. A pedido suyo le fueron entregados como su parte del botín de guerra todos los zarcillos de oro arrebatados a los madianitas. El pueblo también recogió muchos otros materiales valiosos, juntamente con las prendas de vestir ricamente adornadas de los príncipes de Madián. Del material que se obtuvo en esta forma, Gedeón hizo un efod y un pectoral que imitaban los usados por el sumo sacerdote. Su conducta resultó ser un lazo para él y su familia, así como para todo Israel, el cual ilícito indujo finalmente a mucha gente a abandonar por completo al Señor y a servir a los ídolos. Después de la muerte de Gedeón, muchos, inclusive su propia familia, participaron en esta apostasía. El pueblo fue apartado de Dios por el mismo hombre que una vez había destruido su idolatría. Son pocos los que se dan cuenta de cuánta abarca la influencia de sus palabras y hechos.
Cuán a menudo los errores de los padres producen los efectos más desastrosos sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, muchos después de bajar a la tumba, los protagonistas mismos. Cada uno ejerce cierta influencia sobre los demás y se le tendrá por responsable del resultado de esa influencia. Las palabras y los hechos ejercen gran poder y en el largo, más allá, se verán de los efectos de la existencia que vivimos aquí. La impresión causada por nuestra palabra y nuestras acciones redundará seguramente en bendición o maldición para nosotros. Este pensamiento da una pavorosa solemnidad a la vida y debe impulsarnos a rogar humildemente a Dios que nos guíe por su sabiduría. Los que ocupan puestos elevados pueden desviar a otros, aunque los más sabios se equivocan, los más fuertes pueden vacilar y tropezar. Es necesario que la luz del cielo se derrame constantemente sobre nuestro sendero. Nuestra única seguridad estriba en confiar implícitamente en nuestro camino a aquel que dijo, sígueme. Después de la muerte de Gedeón, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, o sea, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Olvidándose de todo lo que debían a Gedeón, su juez y libertador, el pueblo de Israel aceptó por rey a su hijo ilegítimo, Abimelech, quien, para poder sostenerse en el poder, asesinó a todos menos uno de los hijos legítimos de Gedeón. Cuando los hombres desechaban el temor de Dios, no tardan en alejarse del honor y la integridad. El aprecio por la misericordia del Señor los guiará a apreciar a aquellos que, como Gedeón, han sido empleados como instrumentos para beneficiar a su pueblo. El cual proceder de Israel hacia la casa de Gedeón era lo que podía esperarse de un pueblo que manifestaba tan enorme ingratitud hacia Dios. Después de la muerte de Abimelech, el gobierno de algunos jueces que temían al Señor mantuvo por un tiempo en jaque a la idolatría. Pero antes de mucho el pueblo volvió a practicar las costumbres de las comunidades paganas circundantes. Entre las tribus del norte, los dioses de Siria y de Sidón tenían muchos adoradores. Al sudoeste, los ídolos de los filisteos, y al este, los de Moab y Amón. Habían desviado del Dios de sus padres el corazón de Israel. Pero la apostasía acarreó rápidamente su castigo. Los amonitas subyugaron las tribus orientales y cruzaron el Jordán, invadieron el territorio de Judá y el de Efraín. Al occidente, los filisteos ascendiendo de su llanura a orillas del mar, lo saqueaban y quemaban todo por doquiera. Una vez más, Israel parecía haber sido abandonado al poder de sus enemigos implacables. Una vez más, el pueblo pidió ayuda a aquel quien había abandonado e insultado. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales. Jueces 10 al 16. Pero el pesar no había obrado en ellos un arrepentimiento verdadero. El pueblo lamentaba porque sus pecados les había traído sufrimientos y no por haber deshonrado a Dios y violado su santa ley. El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse decididamente del mal. El Señor les contestó por medio de uno de sus profetas, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto? De los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón. Y cuando clamasteis a mí, ¿no os libré de sus manos? Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, porque que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción.
Estas palabras solemnes y temibles dirigen el pensamiento hacia otra escena, la del gran día del juicio final, cuando los que rechazaron la misericordia de Dios y menospreciaron su gracia serán puestos frente a su justicia. En aquel tribunal, los que dedicaron al servicio de los dioses de este mundo los talentos que Dios les dio, deberán rendir cuenta del empleo de su tiempo, sus recursos y su intelecto. Abandonaron a su verdadero y tierno amigo para seguir el sendero de la conveniencia del placer mundano. Se proponían volver a Dios alguna vez, pero el mundo, con sus locuras y engaños, absorbió su atención. Las diversiones frívolas, el orgullo de los atavíos y la satisfacción de los apetitos endurecieron su corazón y embotaron su conciencia, de tal manera que ya no oyeron la voz de la verdad. Menospreciaron el deber. Tuvieron en poco las cosas de valor infinito, hasta que desapareció de su corazón todo deseo de hacer sacrificios por aquel que tanto dio para el hombre. Pero en el tiempo de la siega cosecharán lo que sembraron. El Señor dijo: Yo os llamé, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Por eso, también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis, cuando, como una destrucción, lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de sus caminos y se hastiarán de sus propios consejos. Pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 1, del 24 al 31 y 33. Los israelitas se humillaron entonces ante el Señor, y quitaron pues de en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y el corazón amoroso del Señor se acongojó. Su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Oh, cuán longánime es la misericordia de nuestro Dios. Cuando su pueblo se apartó de los pecados que le habían privado de la presencia de Dios, Él oyó sus oraciones y enseguida comenzó a obrar en su favor. Le suscitó un libertador en la persona de Jefte, el Galadaíta, quien hizo guerra contra los amonitas y quebrantó eficazmente su poder durante 18 años. Israel había sufrido bajo la opresión de sus enemigos y sin embargo volvió a olvidar la lección enseñada por los padecimientos. Cuando su pueblo volvió a sus malos caminos, el Señor permitió que nuevamente los oprimieran sus poderosos enemigos, los filisteos. Durante muchos años fueron acosados constantemente y a veces completamente subyugados por esta nación cruel y belicosa. Habían acompañado a estos idólatras en sus placeres y en su culto, a tal grado que parecían unificados con ellos con espíritu e intereses. Entonces, estos supuestos amigos de Israel se convirtieron en sus enemigos más acérrimos y por todos los medios procuraron su completa destrucción. Como Israel, los cristianos ceden a menudo a la influencia del mundo y se amoldan a sus principios y costumbres para ganar la amistad de los impíos. Pero al fin se verá que estos supuestos amigos son sus enemigos más peligrosos. La Biblia enseña clara y expresamente que no pueden haber armonía entre el pueblo de Dios y el mundo. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. 1 de Juan 3:13. Nuestro Salvador dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15:18. Satanás trabaja por medio de los impíos, bajo el disfraz de una presunta amistad, para seducir a los hijos de Dios y hacerlos pecar, a fin de separarlos de Él, y una vez
eliminada la defensa de ellos, inducirá a sus agentes a volverse contra ellos y procurar su destrucción.